varios años para atrás. Íbamos a hacer, íbamos a hacer lo mismo y también algo nos pasó que tampoco lo pudimos celebrar. Entonces, ahora obligado a esperar los 50, así que Dios nos dé la bendición de poder llegar a a ese tiempo. Así que el Señor nos bendiga. Bueno, cada uno de ustedes, yo no sé sus condiciones, ¿cierto? Si son casados, la gran mayoría, o tienen otro estado civil, pero cual sea este, Dios a nosotros nos da la capacidad para poder honrar ese estado que Dios nos ha dado. ¿M? Entonces, eh, ¿qué significa este desarrollo integral de la familia? ¿Cierto? Que son aquellas acciones, ¿cierto?, encaminadas al crecimiento y bienestar sostenido de todos sus integrantes. ¿Ah? Y esto es lo que me gusta, sin diferencias de edades, género o posición que ocupe cada una de ellos, ¿cierto?, en el núcleo familiar, ¿ah? Orientándolos además a fortalecer la iglesia y a la sociedad en que se desenvuelven. ¿Ah? Ese lo que cierto genera todo este desarrollo integral de la familia. De hecho, yo hice un estudio en la Universidad Católica del Norte con respecto a la orientación familiar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que se desarrolló, por ejemplo, todo un tema de los grupos aquí en Chile de las familias. Y saben ustedes que los grupos de los Aymara, ellos no llevan a sus ancianos a lugares a morir, por ejemplo, al hospital o a un asilo de ancianos, dado a que ellos respetan demasiado al adulto mayor. ¿Ah? Entonces, cuando uno va entendiendo ciertas posturas de los grupos que hay, ciertos antiguos, va viendo que este tema, ¿cierto?, es bastante delicado. Incluso dice que a los niños, y nos mostraron ciertos videos, a los niños en, en parte del teatro los hacen vestirse de viejitos y los hacen que bailen o que caminen con bastones. Y lo hacen entonces para que ellos se preparen y ellos tengan en su mente el tema cuando las personas llegan a su vida adulta. Entonces, para que para ellos no sea tan impactante el tema de ver, ¿cierto?, a sus abuelos o cuando son adultos también ver a sus papás. Uno de los grandes temas, por ejemplo, yo conversé con un pastor muy destacado aquí en Santiago y cuando él empezó a usar bastón, él le daba mucha vergüenza, le daba mucha, no sé, un tema que no lo asociaba a él y me daba muchas explicaciones. Le dije, pastor, si eso es muy normal, usted se accidentó, tiene que andar con eso, pero para él era un tema muy, ¿cómo se llama? Eh, Delicado, no, porque no sabía abordar esto. ¿Mm? Es lo mismo que pasó a mí en una oportunidad por el sistema nervioso. Me afectó uno de los músculos uno de mis ojos y se cayó cierto, la parte ocular de mi ojo y tuve que ponerme un parche. Y justamente llegué a una reunión de pastores, de consejo de pastores, yo todavía no era obispo regional, oiga, pero todos ellos se reían de mí, pero de una manera terrible porque me vieron entrar con un parche y era porque el ojo lo tenía caído y yo veía doble con ese ojo. Entonces el oftalmólogo me dijo, la única manera de que tú abordes bien esto es que te tapes el ojo cuando andes de día y en la noche haces ejercicio, apriétalo, ciérralo, dijo, hasta que vuelva el ojo a su normalidad. Entonces existe también una cuestión bien fome dentro de nuestra existencia. Por ejemplo, hay un pastor que también tiene amputada una pierna y él hace mucha mofa de ese accidente que él estuvo, pero sé que dentro de su foro interno es como para poder, a los que se enteran de ese tema de él, lo hace para que no se burlen o él da el primer golpe, por así decirlo, mostrando algo
que es jocoso, pero que le falte la pierna a alguien también es doloroso. Entonces voy a todos estos hechos yo que les estoy diciendo, porque nosotros tenemos que respetar a todas las personas que forman parte de nuestros grupos familiares. ¿Ah? No burlarnos, no reírnos, no avergonzarlos y un sinnúmero de cosas. Entonces, en este tema del desarrollo integral de la familia, eh, nosotros como iglesia estamos formados, ¿cierto?, justamente por personas. ¿Ah? Y estas vienen de distintos tipos de familias, distintos tipos de alimentación, distintos tipos de educación, estatus económico y también distintos lugares de donde viven, ¿cierto? Entonces todo eso nosotros tenemos que aprender a respetar con mucha delicadeza. Entonces, la formación integral tiene que ver también, ¿cierto?, con que el respeto por cada familia, el respeto por los individuos que conforman esa familia, y esto pretende, ¿cierto?, que nosotros también le demos un bosquejo, ¿cierto?, o le demos una apreciación más formal de quienes forman nuestras familias. ¿Ah? Yo tuve que ir a una reunión de un grupo de hermanos haitianos y me advirtieron, usted se va a quedar a almorzar, porque me habían invitado a almorzar, pero bueno, mucha de nuestra comida lleva esto otro. Ya le dije yo, sí, acepto todo eso. Lo único que no le voy a aceptar, le dije yo, es que yo no, o sea, pero es una cuestión mía personal, que yo no como cerdo. Lo único le dije, pero lo demás todo voy a estar atento. Entonces, ellos me respetaron mi postura, ¿cierto? Pero yo también les respeté la de ellos. ¿Ah? Entonces, tenemos que ser nosotros muy conscientes de todos los temas que se están dando, ¿cierto? Ahora a nivel, como la sociedad está evolucionando. ¿Ah? Porque para qué estamos con cosas, el mundo ha cambiado en todos los aspectos. Por ejemplo, los niños están en las mesas y están con los celulares ahí. Se están sirviendo algo y se están riendo, pero se están riendo con la persona que está conectada al otro lado del celular. Pero antes no era así. Antes, ¿cierto? El tema de almorzar o cenar era una cuestión muy sagrada, muy linda, ¿ves? Entonces nosotros vamos a tener que ir viendo cómo todo lo que ha ido cambiando en este tema de lo que es la formación integral de la familia. Volviendo a lo nuestro, según la palabra de Dios, la familia, ¿cierto? Es el núcleo donde más se desarrolla, ¿cierto?, la vida de una sociedad. En este caso, ahí en Deuteronomio 6:4 está la famosa palabra que Dios le dio a Moisés, que se llama el Shema, ¿cierto? Que es un mandamiento, donde Dios usó a Moisés con estas palabras, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y luego viene el mandamiento, dice, y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos, andando por el camino, estando en la casa, al acostarte, al levantarte, serán como frontales en tus puertas, ¿cierto? Las atarás en la frente y en todo lugar. Entonces la palabra de Dios era sumamente importantísimo, porque de allí surge el gran fundamento que tiene, ¿cierto?, las sociedades. ¿Ah? Ahí. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Haití, el gran tema, ¿cierto?, es que de ese gran terremoto que hubo, no están, ¿cierto?, las reglas, las normas de edificación para un país sísmico como es Haití. Sin embargo, pasa lo mismo en los quiebres familiares. Cuando no hay fundamentos, cuando no hay una solidez en las profundidades ¿cierto?, del ser, del respeto, del valor de las palabras, etcétera, entonces los quiebres son muy rápidos en las familias. Entonces, de ahí podemos sacar este ejemplo, ¿cierto?, de esta palabra de Deuteronomio, donde Dios le advirtió a Israel
que los padres eran los responsables de llevar adelante el cuidado, la obediencia a la palabra de Dios y a la repetición de la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, por esta razón, ¿cierto? Existe este incesante ataque que recibe la familia de parte de los medios, ¿ah? Las modas o las ideologías, que entonces que hace necesario que nosotros como iglesia, ¿ah? Porque estamos hablando nosotros como iglesia, podamos hacer todos los esfuerzos, ¿cierto? Para que se facilite el desarrollo de esas familias. ¿Ah? Por ejemplo, eh, hay que tener cursos para novios. ¿Ah? Fíjense que los católicos, para que un matrimonio se case, un cura lo case, prácticamente tienen que ir casi 2 años a clases de matrimonio, prematrimoniales. ¿Ah? Y si no asiste toda esa, no hay casamiento. Sin embargo, a nosotros nos meten muchos goles porque las parejas nos dicen, no quiero que me case y se acabó, no, a veces ni siquiera hay una charla previa, nada. Entonces, por mi parte, ¿cierto? Yo soy partidario y eso voy a reforzarlo con todos los pastores, de que nosotros vamos a tener que reforzar mucho todo esto, porque las familias están siendo muy vulnerables. ¿Ah? Entonces, ahora ustedes como adultos, por ejemplo, me pueden ayudar mucho en las consejerías para poder, ¿cierto?, ayudar a los matrimonios más jóvenes, dada que si hay hermanas adultas acá, ya son abuelas y otras bisabuelas, ya han pasado todos estos procesos. Pero ahora también tenemos que ayudar nosotros a la gente más joven, a las mujeres más jóvenes. Fíjese que yo tenía un conflicto, ayer hablaba justamente con 2 pastoras muy jóvenes, y le dije, ¿y sus niñitos? No, dijo, no los quise traer porque se portan. Entonces les conté una parte de una historia nuestra, que nosotros teníamos tantos problemas también cuando nuestros hijos eran chiquitos, y hablamos con unos pastores adultos aquí en Valparaíso, y ellos nos empezaron a contar la historia de sus hijos, cómo eran ellos cuando eran chiquitos. Oiga, terminé casi aplaudiendo a mi hijo porque eran súper sanos con respecto a lo que yo consideraba casi un sacrilegio, lo que ellos hacían en la iglesia, en el templo. ¿Ah? Comparado a los hijos de los otros pastores, que ahora ya eran grandes, por supuesto, estos habían sido muy, muy buenos aún. Entonces, esta hermana, como a veces no hay estos grupos de autoayuda, ¿cierto?, entre un matrimonio jóvenes o matrimonios adultos, ellos creen que sus hijos son, ¿cierto?, prácticamente unos diablos, pero cada niño nace ahora en diferentes épocas y su modo de trabajar o su modo de interactuar con los grandes es más difícil, más complicado. ¿Ah? Entonces, aquí se hace entonces necesario que nosotros logremos incorporar, tener encuentros, tener a lo mejor diálogos, conversatorios con distintos matrimonios y también, por supuesto, ayudar a la formación de las nuevas familias. Entonces ahí yo propongo tener una escuela para padres, ¿ah? Porque también nadie nos enseñó a nosotros a ser papá. Llegó la paternidad, la maternidad, ¿cierto?, a las familias, y nadie nos orientó, y nosotros copiamos los modelos a veces medios disfuncionales de nuestros papás, ¿cierto? Y que nos ayudó un poco, pero no habían esos diálogos, ¿cierto?, que son necesarios para todo esto. Entonces, necesitamos nosotros que formemos familias sólidas, ¿cierto? Y que éstas puedan articular y funcionar bien, ¿ah? Que tengan una buena función, los roles, que estén claros, los hijos que sepan sus deberes, sus normas. ¿Ah? Entonces, si nosotros como hijos de Dios entendemos esto, y esto lo multiplicamos, ¿cierto?, por nuestros descendientes, nuestros parientes cercanos, la cosa va a ir generando todo lo que en este caso el Estado y la televisión y tantos otros medios están tratando de destruir completamente el tema familiar. ¿Ah? Esa es la idea de todo esto. Por eso que el Señor allá a Moisés le habló esto. ¿Ah? Le habló del mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahora en estos tiempos actuales? Justamente poder, ¿cierto?, llevar adelante esta materia
de lo que es la familia, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, ¿cierto? Se deberá separar, dice claramente, a las personas de los modelos de familia no bíblicos, ¿ah? Que encarnan, ¿cierto? Ahora las personas. Por ejemplo, la televisión nos muestra ciertos modelos. Eh, Hay una serial que se llama Friends o algo así, que es Los Amigos, y en esta nos muestran ciertos distintos tipos de familia. Aquí en la televisión, copiando un modelo argentino, teníamos, ¿cierto?, casados con hijos. Un tipo de modelo de familia, holgazán, aprovechadores, desordenados, disfuncionales, y los hijos promiscuos. Usted ve, o si ha tenido la oportunidad de ver Los Simpsons, ¿cierto? También un tipo de dibujo animado donde hacen una caricatura de las familias, pero terrible, donde, ¿cierto? Los modelos que presentan es un modelo totalmente antifamilia. Pero usted ve que el Homero Simpson trabaja, que el Homero Simpson, ¿cierto? De repente tiene ganas de cometer adulterio, la esposa por otro lado igual, y los niños, ¿cierto? Que son los pequeños de esta familia del dibujo animado, trae como consecuencia un terrible modelo disfuncional que también eso gatilla en los niños. ¿Ah? Eh, lo otro, por ejemplo, sino en la época de nosotros cuando veíamos el famoso Pato Donald, ¿cierto? El tío Rico y todos esos monos, fíjese que cada uno de ellos no tenían mamá. Todos eran monos, ¿cierto? Por el lado varonil, por el lado machista, y no tenían. Entonces, vemos que Disney, ¿cierto? Desde hace muchos años ha estado bombardeando la mente de los niños. Y entonces, cuando ahora miramos nosotros, ¿qué le pasó a esta sociedad? ¿En qué momento cambió? Cambió justamente cuando las mamás, ¿cierto? Le empezaron a prender la televisión a los niños para que se entretuvieran, y sin embargo, detrás de todos estos monos, detrás de todo esto, había un terrible bombardeo mental ¿cierto? A la frágil mente de los niños. Y ahora si usted ve esos violentos, esos hombres que ahora, ¿cierto? Matan, como en Europa o en Estados Unidos, son puros influencia maligna, porque esos padres nunca les hablaron la palabra de Dios, ni la Iglesia Católica, ni otras denominaciones, ni la evangélica logró darse cuenta de que el fenómeno estaba siendo atacado desde muchos años atrás. Entonces ahora nos encontramos nosotros con un modelo totalmente ya distorsionado de la familia, totalmente disfuncional. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión? Mostrarle los modelos bíblicos, ¿cierto? Familias y la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, por lo dicho anteriormente, ¿cierto? Nosotros también no debemos de permitir, ¿cierto? Que despreciemos a esa gente. Tenemos que trabajar intencionalmente para poder captarlos a ellos y para que vuelvan al modelo de Dios. ¿Ah? Vuelvan al modelo de Dios. Podemos nosotros, ¿cierto? Ayudarles a ellos, ¿cierto? A encontrar ese diseño. ¿Mm? Bueno, voy a dar oportunidades si alguno de ustedes quiere agregar algo para ayudarme en esta conversación que estoy llevando adelante. Puede abrir su micrófono nomás con confianza y hacer algún aporte, ¿cierto? Y luego pasamos a la otra parte. Pastor, yo quería agregar que en lo que respecta a los modelos bíblicos, también hay algunos modelos que no se pueden copiar, como en el caso de Elí y sus hijos, de Samuel y sus hijos, del hijo de David con su hermana. Entonces creo que hasta en eso tenemos que tener cuidado para tomar el modelo perfecto. Yo voy a cumplir 59 años de casada. Lindo. Después de ya me quedaba a 60.
Pero lo que quiero decir es que realmente nosotros tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo Él pueda dirigirnos, porque como humanos siempre cometemos errores. Nunca somos perfectos, nunca somos modelos, porque tenemos ejemplos de personas matrimonios que han sido muy fieles y sus hijos se han apartado y los han enseñado en el camino. Entonces, no es cualquier cosa. Creo que este tema es un tema muy importante para poderlo meditar, porque ya quisiéramos que de ese árbol de muy buenas raíces salieran buenos frutos, pero a veces también salen algunos frutos un poco no tan buenos, pero que con la ayuda del Señor sí tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de que aquellos que se alejan puedan volverse de su mal camino. Eso es, pastor. Sí, gracias, pastora Sarita, por su aporte, porque de verdad que la Biblia no oculta los errores de esos líderes o de esos padres o damas. Fíjese que en la historia de Reyes se nombran a las mujeres que han sido buenas madres. En el caso, por ejemplo, de Bexabé, que guió a Salomón para ser el rey, que no tenía cero posibilidades de ser rey. Pero también encontramos a otras que fueron tan malas como Jezabel, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que copiemos los buenos modelos, los que edifican. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Sí, pastor, yo. Adelante. Yo siempre he dicho, aunque yo, yo llevo 47 años casada, 5 hijos también yo. Qué lindo. Vengo de una familia de 10 hermanos y una mamá sola, y que ella nos crió en el Evangelio solita, y de todos mis hermanos, los fieles siempre fueron como los dos mayores, o los dos mayores, y después, porque en un tiempo nos apartamos los hermanos del Señor por diferentes cosas, empezamos a trabajar y qué sé yo, ya no fuimos más a la iglesia, pero nunca se nos perdió el temor a Dios. Siempre conversamos con otros hermanos y siempre tuvimos temor a Dios. A lo mejor nos presentaron un Dios que le teníamos miedo, pero bueno, pero como nos presentaron a un Dios castigador, que si yo no hacíamos esto, qué sé yo. Pero bueno, pero la gloria es para el Señor de que ya ahora ya los 10 hermanos, bueno, uno ya está con el Señor, estamos en los caminos, empezamos a volver de una, hasta que volvimos todos somos cristianos, gracias al Señor. Y bueno, mis hijos también yo los crié en el Evangelio, después ellos crecieron también, empezaron a trabajar, se apartaron, pero ya 3 ya están volviendo a estar en los caminos del Señor. Me faltan 2, pero yo estoy segura que van a volver. Y bueno, lo que yo quería es para que usted conociera un poquito de mí, como usted dijo delante, que no conocía mucho de nosotros. Y yo siempre estoy de acuerdo con lo que dice Deuteronomio 6:4. Yo lamentablemente no tuve a mi papá al lado que me enseñó la palabra, pero por parte de mi papá, la abuelita mía, por parte de mi papá, ella era cristiana. Y yo creo que ella oraría mucho con nosotros. Así que nosotros hermanos, mi mamá nos llevaba a la iglesia nomás, y lo que nosotros aprendimos ahí en la iglesia, en la escuela dominical, y lo que yo escuchaba con mi mamá, que hablaba con mi hermana mayor, ellos me sembraron el Evangelio sin querer, yo escuchaba nomás. Nunca mi mamá me dijo, siéntate aquí, hija, yo te quiero presentar esto, no, nunca. Siempre uno era oidor nomás. Así que yo estoy de acuerdo con esto, que yo el otro día conversaba con el hermano Luis con respecto a la enseñanza. Yo decía de que no es que yo no esté de acuerdo en la escuela dominical, no, todo lo contrario, porque yo me crié en la escuela dominical. Pero la falla está en el varón. No en todo, no quiero hablar como le dije, no acusando a nadie, pero el mandamiento del Señor en algunos, no todos a lo mejor, como decía la pastora, que a veces hay niños que se han criado en una casa de familiares de que los dos matrimonios han servido al Señor y se han apartado igual, bueno, pero yo veo en diferentes partes
con mi familia, en fin, por la vida que uno lleva, yo tengo 67 años y uno tiene vida también, entonces uno ve, qué sé yo, pero yo creo que el varón, pastor, en parte, no todos, ha fallado en esta parte, en la palabra de Deuteronomio 6:4. Así que yo siempre digo que hay que reforzar, hablar con los varones, porque las mujeres, pastor, siempre usted sabe, pues, nosotros las mujeres ahí en enseñanza que había, ahí estábamos, pero el varón le cuesta. Así que yo siempre hago hincapié de que hay que educar al varón y realmente estoy de acuerdo también con hacer estos talleres a los jóvenes, porque realmente les falta mucho a los matrimonios de principio, este núcleo así, que lo lleven arraigado, por así decirlo. Entonces sería bueno que la iglesia hoy día retomáramos eso y como usted dice, la experiencia de nosotras adultas, poder ayudar en esto, porque aunque no hemos sido perfectos, también hemos fallado quizás, pero aportaríamos bastante. Gracias, hermana Mercedes. Es muy bueno su comentario y vamos a llevarlo adelante. Si yo de verdad que Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. bueno, vamos a seguir. Gracias por los aportes. De lo que hablaba la hermana Mercedes, se me viene a mi mente una experiencia que nos contó justamente alguien que valoraba mucho la niñez. ¿Ah? Dice que él, un arqueólogo, les mostró una piedra que tenía las marcas de un pájaro que posó sobre esa roca. Y eso pasó cuando esa roca, ¿cierto?, era líquida, cuando al parecer hubo una erupción y estaba todavía blanda, ¿cierto? Y este pajarito posó sobre esa roca y dejó la marca. Entonces, ¿qué nos daba a entender él con eso? Que Dios en su sabiduría, cuando habló este mandamiento ahí en Deuteronomio 6:4, justamente dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Es cuando los corazones son blandos, cuando los corazones todavía son tiernos, todavía son moldeables. Entonces, que su mamá la haya llevado a la iglesia y cualquiera de nosotros, porque mi madre también nos llevaba a nosotros al templo cuando éramos pequeños, pero todo eso marcó nuestras vidas. Entonces, por eso que tenemos que nosotros ver, ¿cierto?, reforzar lo que es la familia, reforzar también la enseñanza bíblica a los niños, porque mire, vamos a tener que llegar otra vez a las familias. Y yo estoy, mire, convencido de que el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces esto tiene que ver con las familias, no tan solo con una edificación de un templo o con la edificación, ¿cierto?, de una nación como Israel, sino que la palabra usada ahí, familia o casa, es bet, que significa casa, hogar, refugio. Entonces, con todo el tema de la revolución industrial, la época de la modernidad y ahora la posmodernidad, se hace necesario que la familia una vez más retomen el tema de la educación en sus casas, porque mire, lo que se está fraguando a nivel político, legislativo, es que le van a quitarle casi todo el poderío a los padres en cuanto a la educación sexual. Fíjese que ya ahora ya casi no hay historia, ya no se enseña la historia, entonces este país va a ser así. Y luego, ¿cierto?, pretenden que Chile sea un país laico, ¿cierto?, y sacar la religión a las cuatro paredes. Por ejemplo, nosotros ahí en Chalón, usted puede hacer lo que quiera adentro, pero usted de aquí para afuera ya no va a haber hospital para nosotros, no va a haber cárceles donde podamos enseñar la palabra, no va a haber una plaza donde podamos predicar la palabra. Todo vamos a tener que volver a las familias. Entonces ahí se va a cumplir la palabra de Dios otra vez, que vamos a tener que nosotros valorar mucho este núcleo
que se llama familia. Entonces, Dios nos ayude y nos vamos a necesitar todos, los que tengan 30, 40, 50, 60 años, porque todos vamos a necesitar los recursos de la sabiduría de ustedes, la sabiduría de todos nosotros, porque las personas nuevas ahora vienen con otro concepto de familia, con otra manera de poder desenvolverse, y ya no es hasta que la muerte los separe, sino que es hasta que el problema los separe, hasta que la infidelidad los separe, hasta que el trabajo los separe, pero no como nos enseñaron a nosotros tiempo atrás, y como la Biblia lo ha enseñado por siglos y siglos, que es hasta que la muerte los separe. Así que el Señor nos ayude. Seguimos. El primer eje es la familia. Volvemos otra vez ahí, ¿cierto? Que tenemos que nosotros seguir reafirmando los principios bíblicos de la familia. Y que tenemos que explicar, ¿cierto?, las relaciones en su comportamiento social. No significa que la iglesia debe aprobar cada una de ellas. Nosotros tenemos que estar de acuerdo a las cosas que se conforman con la palabra de Dios. Por ejemplo, el aborto, no tenemos que darle cabida a nosotros a esto. El aborto, el matrimonio igualitario, incluso la eutanasia, ¿cierto?, que es la muerte dulce, que le llaman, que es cuando el enfermo terminal pide, ¿cierto?, que le coloquen una inyección o que lo desconecten. Porque van a haber temas muy reñidos. El tema, por ejemplo, de que el otro día miraba ese programa de esa famosa doctora Polo, donde un hombre transgénero, ¿cierto?, se convirtió en mujer, pero tenía el cuerpo de hombre y practicaba el boxeo. Y este hombre peleó con una mujer, pero ahora tenía cuerpo de mujer, ¿cierto?, el que le estoy hablando. Y sabe usted que la mató de un golpe. Entonces lo demandaron, ¿cierto?, el marido de la dama que falleció por los golpes. Y entonces al organizador, al promotor, lo demandaron por una cantidad de millones de dólares por la muerte de esta mujer, porque él tenía que haber visto que el contrincante de esa mujer era un hombre, nada más que se cambió el sexo. Pero la fuerza, el físico, las hormonas, todo estaba. Claro, tenía cara de mujer, hablaba finito, pero se le notaba, ¿cierto?, que estaba muy pintada, y entonces todas esas cosas están ahora muy fuertes. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque van a tratar de igual a nosotros desconsiderarnos en todas las promulgaciones de las leyes, pero nosotros tenemos que seguir defendiendo a la familia, ¿cierto?, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Lo mismo va con el tema del cuidado de los adultos, ¿cierto?, y también de los niños, y de tantas otras tendencias perversas que se están dando en estas épocas. Lo segundo, que nosotros seguimos declarando y enseñando que Dios es el creador, y que el hombre y la mujer, el Señor los creó, ¿cierto?, de esa manera como sale en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Alguien quiere hablar? Ya. Bueno, y lo otro, que la procreación tiene sus propósitos, que Dios le pidió al hombre y a la mujer fructificarse y multiplicarse, ¿cierto? Entonces todo esto tiene que ver con estos valores que estamos hablando de la familia. Fíjese que para mí no es aburrido hablar de estos temas, porque de la manera como yo escucho que la hermana Sarita tiene tanta cantidad de años, que la hermana Mercedes tiene sus hijos, y yo creo que hay mucha historia acá que me están escuchando, es muy lindo, porque todos van a querer copiar nuestros modelos de vida, nuestros modelos, nuestros testimonios, porque todo eso ayuda. Sin embargo, encontramos que hay un mundo paralelo a nosotros, ¿cierto?, que va distorsionando, violentando y un sinnúmero de cosas. El otro día vi una noticia de un famoso cura español que
inventaba canciones para las misas y todo, pero el tipo era un depredador sexual. Lo mismo que el paradigma de acá de Chile. Lo mismo que los que mataron a tantos niños indígenas allá en Canadá. Entonces, por ese lado, la religión ha hecho más daño. Entonces, por eso que te digo que nosotros tenemos que procurar llevar adelante el Evangelio del Señor y dar buen testimonio. O sea, que nunca se escuche que un pastor hizo esto o aquello. Que nunca se escuche, ¿cierto?, que esta familia evangélica es maltratadora o que esta familia evangélica, ¿cierto?, abandona a sus seres amados, etcétera. Por eso que es importantísimo nosotros darle valor. Y cada vez que usted ve a un viejito con su señora de la mano, es porque estos han honrado a Dios. Y esta bendición es muy linda, porque esto alcanza más allá del mundo cristiano evangélico, donde hay un hombre y una mujer que honran a Dios, que se respetan y que se aman, ¿cierto? La bendición de Abraham fue universal. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y te bendeciré de tal manera, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no dice familias evangélicas, ni católicas, ni judías, sino que las familias. Entonces, cada vez que nosotros vemos eso, esas personas están honrando también a Dios, aun cuando a lo mejor no les sirven, pero el solo hecho de mantener ese núcleo, ellos están cumpliendo y tienen esa bendición de Abraham, esa bendición que Dios le dio a él. En el punto número 5 que estoy leyendo, ¿cierto?, que estoy marcando acá, dice que el pecado, ¿cierto?, ha distorsionado la voluntad de Dios, porque quebranta los mandamientos, ¿ah? Y los vuelve, ¿cierto?, totalmente tergiversados, ¿ah? Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de que la palabra de Dios nos permita a nosotros tener comportamientos saludables, ¿ah?, tener bienestar y afecto, y la parte espiritual, que es lo más lindo. Fíjese que yo, cuando oro por los niños ahora, cuando los presento, oro de tal manera que aún su área sexual no sea modificada en el diseño de Dios. Porque qué sé yo, qué va a pasar con ese niño cuando tenga 15 años. La mamá lo llevó, el papá y la mamá lo llevaron súper chiquitito a la iglesia, frágil. Entonces a mí Dios me puso también de orar por ellos para su futuro, que sus hormonas no cambien, que si es niña, que Dios lo mantenga fuerte y firme y sólida, hasta que ella crezca y se haga, ¿cierto?, una mujer. Y el joven igual, el niño. Entonces, a mí Dios me puso también a orar por eso, porque uno ora por que Dios lo libre de las enfermedades infantiles, lo libre de las caídas, de los accidentes, pero hay ahora un peligro latente y fuerte, que es también la parte de la ideología del género, ¿ah? Entonces nosotros también tenemos que trabajar en eso, y cuando presentemos a los niños también hay que hacerles clase, no llegar nomás, ya esta familia quiere presentarle al niño, pero después lo irá a traer al templo, le irá a enseñar la palabra, y entonces ese pacto que se hace adelante, ese pacto ellos lo violan, porque se olvidan. El niño ya tiene 5 años, ya no quiere ir a la iglesia, y ellos hasta ahí nomás llegan con esa instrucción. ¿Cómo lo lleva a la iglesia? Bueno, seguimos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que presentar propuestas, presentar respuestas y propuestas en el contexto que la sociedad vive ahora. Nosotros tenemos que seguir ahí. Entonces, vamos a tener que incorporar, ¿cierto? Y aquí es donde van a ayudar todos ustedes, los adultos que me están escuchando, para formar la pastoral de la familia. Formar la pastoral de la familia, porque tenemos pastoral para niños, pastoral para jóvenes, pastoral para educación cristiana, pero nos falta esta otra parte. Entonces vamos a tener que fortalecerla, si es que a lo mejor, porque ustedes son una gran sorpresa, Shalom, capaz que la tengan hasta formada, yo estoy aquí hablando de más. Entonces vamos a fortalecer esta parte y hacer estos encuentros de matrimonio entre matrimonios adultos y jóvenes, entre los novios y los padres, para que así, cuando ellos formen sus propios organismos,
nucleares, ¿cierto? No pasen esta crisis. Por ejemplo, nosotros con Victoria pasamos hartas crisis cuando éramos muy jóvenes y de verdad que nos faltó ese apoyo. Solito lo enfrentamos y yo creo que igual ustedes lo enfrentaron solito. Entonces, pero si pasamos esa etapa, debemos nosotros entonces tratar también de cooperar, interactuar con aquellos que necesitan. Quiero abrir otra vez, si alguien quiere hacer algún aporte. Pastor, ¿Nadie? Bueno, sí. pastor, sí, pastor, mire, yo aquí justamente había notado lo que usted había dicho de la presentación de los niños, que es una realidad, que a veces las personas familiares de uno misma pedían que presentar a los niños y uno los llevaba, hablaba con el pastor cedía con su buena voluntad. Pero realmente excelente lo que usted dice, porque yo aquí lo tenía anotado para aportar, de que sí hay que hacerle charla a los padres para que ellos sepan qué significa presentar un niño ante el Señor. Exacto. Y lo otro, de que se pasa en la iglesia, pastor, de que a veces los niños no quieren ir a la iglesia porque la iglesia es fome. No quieren ir, que la iglesia es aburrida. Entonces yo a veces eso me daba a mí a pensar igual, ¿qué pasa con la familia de los niños que no quieren ir a la iglesia porque la iglesia es fome? Entonces a veces queríamos hacer quizá un culto más, buscábamos la forma de hacer un culto más alegre, más ameno, en fin. Entonces, eso yo siempre me llamó la atención, qué pasaba con esa familia que los niños chicos no querían ir más a la iglesia. Niños chicos estoy hablando, los niños grandes ya, cuando ya empezaron a trabajar, muchos de ellos no quisieron ir más, qué sé yo, ya es más grande, pero los niños, me llama la atención a mí de la familia cristiana, hablando de nosotros. Entonces, eso me llamaba la atención porque ya los niños no querían ir a la iglesia. Entonces, ¿qué concepto nosotros le damos a los niños? ¿Qué concepto de iglesia tienen los niños? Porque no podemos hacer un culto para entretener a los niños, que sea un culto entretenido, perdón. Eso siempre me llamó la atención a mí. Entonces ahora llegó el momento de compartir esto y hacernos también la pregunta a nosotros, ¿por qué nuestros hijos ya no quieren ir a la iglesia? Estoy hablando de los niños. Sí. De los niños. A lo mejor no generalizar, pero sí he escuchado de que ya hay niños, yo lo escuché, por eso lo digo, nadie me lo contó, yo nunca hablo de las cosas que oigo, que me cuentan, sino que yo soy presencial. Entonces yo he estado en estas reuniones que los niños dicen que se aburren. Entonces hay que hacer, no sé, pues, ¿qué quieren ellos para de qué se trata el culto? Para entretenerlo. Y el culto no es para entretenerlo, pues. Entonces los niños tienen que tener claro que los cultos son para ir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Eso quería acotar, pastor. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Ya, seguimos entonces. Mire, muy gracias, hermana Mercedes. Está atento usted a lo que estamos aquí hablando. Incluso, fíjese que volviendo al tema de las presentaciones de niños, nosotros a veces ponemos a 2 testigos. Y esos 2 testigos en el mundo real, en el mundo de la justicia, son testigos falsos. Porque, ¿para qué ponemos los testigos? Es porque ellos van a ayudar a los papás en la reafirmación de los votos que están haciendo en la presentación de ese niño o niña. Y se pierde el testigo, se pierden los papás y se pierden los niños. Entonces ahí nosotros en el mundo judicial eso es jurar en falso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces el propósito de poner los testigos es justamente decir, mira, no te olvides que tal día tú me pediste a mí ser testigo de la presentación de tu hija o de tu hijo, y yo quiero recordarte, ¿estás llevando a ese niño a la iglesia? ¿Estás llevando a ese niño a las plantas de Dios? Entonces, también vamos a reforzar esa parte, y esto, hermano, hermana, tiene que ver conmigo como obispo de la región, porque a todos los pastores le vamos a dar estas materias, y esto se está repitiendo en toda la iglesia. Entonces, vamos a lograr a lo mejor tener una que ellos crean conciencia de este tema. Y con respecto a los cultos infantiles, vamos a reforzarlos también. Bueno,
seguimos entonces con esta materia. Pastor, disculpe, el pastor de Carmona, disculpe. Ya. ¿Y sabe qué? Esto va a servir, pastor, para evangelizar. También. Porque si va a ser charla para los padres y para los padrinos, y en ese momento de hacer la charla, se va a servir para evangelizar a esas personas sin querer. O sea, el Señor nos está dando el Señor formatos nuevos para que podamos evangelizar. Porque yo encuentro que sería súper bueno de tomar a esa gente, hacerle las charlas y predicar qué significaba presentar a los niños al Señor. Y va a servir para evangelizar. Como usted dice que esto lo va a llevar a otras iglesias, y sería hermoso porque así vamos a aprovechar de evangelizar a la gente. Sí, sí, no, sí, mire, sí, de verdad que este es un tema muy fascinante porque estamos volviendo a la esencia, al tema del origen de las familias. Y estando bien las familias, van a estar bien la iglesia, va a estar bien la sociedad, van a estar bien todos. Entonces, este es un modelo de verdad que Dios no se equivocó en la manera en cómo desarrolló el fundamento de las sociedades. Por eso es que temprano le había puesto el ejemplo de lo que pasó en Haití, que las casas de allá no son edificadas según las normas chilenas, ¿cierto?, contra los sismos, y entonces viene un terremoto grado 7 y les echa abajo todas las casas y una cantidad enorme de muertos. Entonces, cuando las familias no tienen fundamentos sólidos en la palabra, viene cualquier temblor, cualquier dificultad, inmediatamente vienen los portazos, las separaciones y, ¿cierto?, los quiebres matrimoniales. Así que con esto vamos a nosotros ayudar mucho para que sigamos funcionando y, como dice la hermana Mercedes, va a ser un vehículo también para la evangelización. Mire, como punto 3, aquí está. Punto 2, que los pastores reciban orientación, ¿ve?, consejería, literatura, doctrinas bíblicas sobre temas acordes a sus realidades. Y el número 3, que exista un consejero familiar confiable en cada región, donde los pastores, por ejemplo, este es un tema para pastores, pero también ahora lo veamos para líderes, para iglesia local, puedan buscar ayuda para abordar los problemas de su familia y los inconvenientes de los hermanos de su congregación. Entonces esto va a ser muy, muy bueno. Yo voy a pedir que esta clase la podamos hacer, pero con todo. Yo no estaba viendo que solamente estamos los adultos aquí y este es un tema que tiene que ser general. Esto no puede ser para nosotros que ya estamos en el cenit de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes me ayuden para que esta clase se repita, pero con toda la gente, con todo el mundo, liderazgo de nuestra iglesia, porque no se pueden, este es un tema que no podemos fallar. Bueno, damos gracias a Dios, ¿cierto? Por todos ustedes que participaron, por los aportes, y que Dios nos ayude a seguir adelante. Quedó materia pendiente y esa la vamos a abordar en otra oportunidad, pero veo que fue un poquito más interesante. Mire, quiero terminar con lo que decía la hermana Mercedes. Yo tengo una nietecita que cuando ella me dijo esto tenía más o menos 4 años y medio. Y ella iba a una iglesia acá en Valparaíso. Y llegaba, me hablaba, abuelo, me decía, para mí no hubo reunión. Nadie me enseñó nada. Y no había más niñitos, me decía. Ya, pues, eso me lo repitió como un mes más o menos y yo le escuchaba como abuelo. Y cuando me habló por 4ª vez, sabe que le escuché como pastor. Y sabe usted, cuando ella me hablaba, era Dios que me estaba hablando a través de ella. Que los niños en esa iglesia estaban siendo totalmente marginados, que no había una atención para ellos, que no había palabra de Dios para ellos y a ellas. Y saben ustedes que me dio un dolor tan grande, porque así como ella hacía ese diagnóstico de esa iglesia donde ella participaba, en cuántas otras partes pasa ese mismo fenómeno. Los niños, como decía mi hermana Mercedes, no asisten porque no hay espacio para ellos. Fíjense ustedes que a veces ellos son ignorados, no los saludamos.
están al lado a veces, o a veces en brazos de las abuelas o de la mano de los abuelitos, y no los saludamos. Entonces, ¿sabe usted que Dios me habló a través de esta pequeña? Y yo dije, no, esto tengo que replicarlo, esto hay que implementarlo, hay que volver a las escuelas bíblicas en un espacio distinto. O sea, no estoy hablando de una escuela bíblica dominical, ¿cierto? Sino que de una escuela bíblica que puede funcionar cualquier día, donde se le enseñe la palabra de Dios al niño, pero que sea una palabra exclusiva para niños, exclusiva para ellos. Entonces Dios nos ayude y nosotros como adultos ahora empecemos a orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes y también por la gente intermedia, los que tienen entre 30 y 40 años, etcétera. Así que Dios nos ayude, ¿ya? Bien, antes que nos corten la luz, si alguien más quiere hacer un aporte, es bienvenida y bienvenido. Pastor, buenos días otra vez. Buenos días. No es un aporte, sino sería posible que usted continúe la próxima semana y la próxima para terminar completo este tema, que me parece muy interesante. Nosotros con mi esposa tenemos ya hijos mayores, que cada cual vive su propia vida, pero hay muchos matrimonios jóvenes y es muy interesante lo que usted dijo con respecto a que esta debería ser una clase general, porque ya nosotros ya somos adultos ya, entonces ya tenemos que, bueno, los que tienen nietos podrían dar el consejo, pero reitero, hay muchos matrimonios jóvenes que deberían estar conectados también en esta reunión general. Eso es, pastor, gracias. Bien, yo voy a hacer el comentario al Departamento de Educación Cristiana para que podamos a lo mejor terminar este ciclo, ¿cierto? Pero que participen toda la gente, o sea, los jóvenes, todos, porque ellos también van a formar sus propias familias y es bueno escucharlo desde ahora. Por ejemplo, mire, le voy a dar una muestra de lo que pasa en Europa. Allá hay varios países que aprobaron la ley de la eutanasia. Y muchos hijos, aprovechando esta circunstancia y esta ley, algunos de ellos hacen uso de esta ley de una manera bastante arbitraria y quieren matar a sus padres para quedarse con sus herencias. Así de cruel es lo que está pasando allá y si algún día aquí en Chile pasa eso. Entonces, hay ciertas leyes que ya se están aplicando en nuestros sectores